siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará. Y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré. Y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré. Y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Estamos ya a esta hora de la mañana con ustedes para poder enlazarnos, ¿cierto? Estamos en esta mañana, lo hemos estado anunciando en el transcurso de nuestra jornada, que íbamos a estar conectados con el nuevo sacerdote de nuestra diócesis, el padre Roberto Mera Suazo, y también dando inicio a lo que es este nuevo espacio también a través de nuestra plataforma de Facebook y de Radio San Sebastián y todas sus plataformas, conectados por la fe. Saludamos de a poco a quienes ya se van sumando, se van conectando con nosotros, así es que hacíamos alusión ahí al tema del misterio de Yesed, ¿cierto? Sacerdote para siempre, y es un tema muy hermoso, obviamente, que refleja un poco esta situación que acaba de vivir hace justamente una semana Roberto, y que obviamente lo encamina, por supuesto, en el sacerdocio ya en forma definitiva, y eso sin duda nos alegra bastante. Saludamos al padre Alejandro, que está con nosotros a esta hora de la jornada, así que, padre, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, un cariñoso saludo a todos nuestros auditores de Radio San Sebastián, ya muchos conectados porque estaban esperando este nuevo programa y poder también de una otra forma sumarse a la alegría de nuestra iglesia diocesana por este nuevo sacerdote, y también 2 nuevos diáconos que esperamos en días posteriores también conocer. Y también esta oportunidad para saludar al padre Roberto Mera, que por gracia de Dios ya hace una semana que es sacerdote. Vivimos una hermosa ordenación sacerdotal en la Catedral de Villarrica, en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, salude al padre Roberto. Bien, Padre Alejandro. bienvenido, Roberto, nuevamente a nuestra parroquia. Tú estuviste como seminarista, si no mal recuerdo, 2 años atrás, y hoy día, cierto, nuevamente estás, porque son muchos los hermanos que escuchan nuestra radio. Hay muchos hermanos campesinos, también hermanos del sector urbano, que están, cierto, en este momento conectados con nosotros, porque es una alegría muy grande, como ya decía hace un rato, tener un nuevo sacerdote. Así que bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Y gusto poder saludarte desde los estudios de nuestra radio San Sebastián. Muchas gracias, una alegría participar con ustedes en esta hora de la mañana,
este programa de nuestra radio San Sebastián de Panguipulli. Muy feliz de los días que hemos estado viviendo, agradecido del Señor, de la oración de tanta gente que se pudo unir a la ordenación hace ya una semana. Y estamos aquí para compartir este momento de fe y lo hago con mucha gratitud. Y bueno, vaya también mi saludo para todos los hermanos que se unen a esta hora de la mañana, que participan, los miembros de la comunidad parroquial de Panguipulli, de las comunidades urbanas y rurales. Saludos también a nuestro anfitrión, don Carlos Durán, feliz de volver a encontrarnos con todos ustedes. Perfecto, saludar a Roberto, ¿cierto? En esta nueva etapa de tu vida. Yo creo que es importante mencionarlo porque muchas veces como seminarista te observamos, compartimos contigo tu trabajo y hemos seguido de cerca un poco lo que ha sido tu proceso. Quizás uno no lo demuestra, no lo da a conocer en ese aspecto, pero cada vez que está en oración constante y permanente, estás en nuestras oraciones, y un sacerdote lo que necesita mucho, o un futuro sacerdote, es bastante oración para que de esa forma también su trabajo se fortalezca, la fe, la preparación y los conocimientos que recibe dentro de un seminario se fortalezcan aún más para poder afrontar esta vida. Nosotros conocemos a tus padres por el lado del cursillo de cristiandad, ¿cierto? Hace mucho tiempo, a Miriam, ¿cierto? Y por lo tanto eso nos llena de alegría también porque tú eres parte de esta familia de colores y ahora eres parte, digamos, de esta gran familia de sacerdotes de la iglesia, y que no es un trabajo menor. Yo siempre lo digo acá cuando conversamos con el padre Alejandro en los programas de la radio, que qué difícil es la labor de un sacerdote, porque es como, es dedicarse y es entregar la vida al Señor, o sea, privarse de muchas cosas, privarse de tantos placeres. Cuando yo digo placeres entre comillas, me refiero obviamente a lo que normalmente uno hace en la vida, ¿cierto? Y que él, no digo que un sacerdote no lo pueda hacer en salir, pasear, compartir, pero es distinto, es diferente. Y como se dice, hay que tener vocación para esto, hay que tener ese compromiso con Cristo, con Dios y por supuesto con la comunidad. Así que en esas primeras palabras que te puedo dedicar, Roberto, graficamos un poco lo que es la vida sacerdotal. Te lo dice un laico común y corriente, pecador como muchos, pero que de alguna forma también tiene relación y constantemente estamos tratando en lo posible de estar conectados con nuestros sacerdotes, acompañarlos, compartir con ellos, ¿cierto? Y de esa forma demostrar también el compromiso que los laicos debemos tener con la Iglesia a la hora de fortalecer y no dejar solo al sacerdote. Así es, así es. Bueno, solamente continuar lo que usted dice, o sea, no es una tarea menor, es una vocación muy grande, pero uno la vive, ante todo, yo creo que así lo compartimos con el padre Alejandro, la vivimos de modo esponsal. Uno pasa a formar una alianza nupcial, digamos, con la Iglesia, con el pueblo de Dios, y uno se entrega al pueblo de Dios, a la comunidad que uno se le encomienda, en esa lógica, ¿cierto? En una unión que no es solamente de un servicio práctico de hacer cosas, sino de que realmente el corazón del pastor está con su pueblo, y también, como dice usted, don Carlos, el pueblo ora y está con su pastor. Y esa relación que se va dando también de la mano y vamos caminando juntos al encuentro con el Señor. Así que muchas gracias, don Carlos, por su saludo también. Sí. Roberto, nosotros en esta oportunidad queremos también, ¿cierto?, aprovechar de conocerte, que nuestra parroquia, que de otra forma también ha compartido contigo en varias ocasiones, pueda saber cuáles son tus orígenes vocacionales. Hoy día muchos se preguntan de dónde sale un sacerdote, y es bueno, ¿cierto?, recordar lo que siempre he sabido: nace del seno de una familia. ¿Tú nos puedes contar cómo son tus orígenes vocacionales, dónde tú sentiste el llamado, cuándo de otra forma también ya te decidiste para iniciar este camino que no solo comienza, y sabemos que hemos experimentado esto por gracia de Dios cuando ingresa uno al seminario, sino que parte mucho antes, y que uno va descubriendo los signos paso a paso hasta que se concreta la llamada de Dios para poder formarse como pastor? Sí, yo creo que lo primero es que es necesario tener presente en la vida de uno y en la vida de cada cristiano, es que
es el Señor el que ha regalado una vocación. Eso es lo primero, lo que nos decía Isaías en el día de San Juan Bautista, que celebrábamos, que, bueno, fuiste escogido desde el seno de tu madre, desde las entrañas de tu madre. Y así ha sido con cada vocación. Cada uno de nosotros hemos sido elegidos desde el corazón, desde la intimidad de Dios, para servir, cada uno con la vocación que el Señor ha querido para uno. Y el Señor se vale de instrumentos concretos, de situaciones concretas. Y en mi caso, yo podría dividirlo en dos grandes pilares, o en uno, ¿cierto? Que se va desgranando. Y clave ha sido mi familia en la transmisión de la fe. Don Carlos ya algo introducía en ese sentido. Yo puedo explicar mi vida de fe y también mi vocación a la luz del testimonio de fe de mis padres, de la enseñanza y de la transmisión de fe de ellos desde muy pequeño, de la enseñanza de ellos. Siempre me acuerdo que nosotros éramos de misa dominical, una familia común y corriente, normal, con sus dificultades, con sus anhelos, pero también con todo lo que supone la vida familiar, pero siempre con la vida de fe presente en la casa. Tratábamos de ir a misa los domingos, y en esto eran muy perseverantes mis papás. Y yo siempre cuento la anécdota de que, bueno, como niño muchas veces uno no quería ir a misa, pero ahí estaba el testimonio y la perseverancia de los padres que decían, no, hay que ir a misa porque el día domingo es el día del Señor. Y yo creo que esas cosas también a mí me fueron marcando desde muy pequeño, esa perseverancia de los padres y esa conciencia de la importancia del Señor, especialmente en la Eucaristía dominical. Y bueno, y el testimonio después en la adolescencia, mis papás siempre me siguieron apoyando en la fe, me mostraron que Dios era un Dios de amor, la figura de Jesús en mi familia siempre estuvo presente, el Evangelio, el altar familiar, las grandes celebraciones religiosas del tiempo litúrgico, Navidad, la Pascua, Semana Santa, las vivíamos cristianamente, a la luz de la parroquia y en la misa, en la Eucaristía sobre todo, cuando chico. Y eso yo creo que a mí me fue marcando mucho y anidó en el corazón, ¿cierto?, esa fe muy pequeña, muy sencilla, pero la fe del niño. Y en la adolescencia después yo, bueno, participé de la parroquia como servidor del altar en la parroquia catedral, y ahí también estuvieron mis padres siempre apoyándome. Y ahí siempre me acuerdo también de otro episodio. Muchas veces como adolescente tampoco tenía muchas ganas de ir a la Eucaristía, de repente la flojera, que hay que levantarse el domingo en la mañana y uno quizá se queda acostado, pero ahí fue clave y agradezco mucho el testimonio de mi madre porque ella siempre me dijo, tú asumiste un compromiso y tienes que ser perseverante en eso. Y eso hoy en día lo agradezco, porque incluso 14, 15 años, ya siendo acólito, participando en la parroquia, pero venía también esas dificultades, ¿cierto?, en el camino, pero ahí estuvo el testimonio de ellos. Entonces, en primer lugar eso, fue muy importante el testimonio de los padres. Y en segundo lugar, el testimonio de tener un tío sacerdote. Yo he tenido la gracia de contar con un tío sacerdote, es hermano de mi mamá, el padre Clover Suazo, párroco actualmente en Cunco, y a mí me marcó sin duda desde chico. Nosotros como familia siempre nos reuníamos en torno a los abuelos en el campo. Mi familia era campesina del sector de Puerto Domínguez, entre Puerto Domínguez y Teodoro Schmidt, y nos reuníamos como familia, y el padre Clover siempre estaba ahí, y yo como niño siempre me llamó la atención su figura, que aunque estaba cerca de la familia siempre, era distinto, y después, a medida que fui creciendo, comprendí que él tenía una vida distinta quizá al del resto de la familia. Me llamaba la atención que muchas veces él, estando en familia, se retiraba unos momentos a orar, a rezar, y lo más bonito era que cuando estábamos en el campo él ofrecía la misa, que nos reuniéramos en la Eucaristía a celebrar todos al Señor. Y esas cosas yo creo que fueron depositando un sueño en el corazón que después me fue mostrando con claridad que por ahí iba mi vocación. En la adolescencia después ya empieza el discernimiento más personal, el camino propio, pero en síntesis yo lo resumiría así: mi familia, mis papás, su testimonio y también la presencia sacerdotal de caso de mi tío fue clave para
para que el Señor me mostrara esta vocación que tenía preparada para mí. Sí, quizás una pregunta que debiéramos hacérsela a tus papás. ¿Qué sucedió con ellos cuando tú le dijiste ya derechamente quiero ser sacerdote, quiero ingresar al seminario? ¿Cómo fue la reacción de ellos? Bueno, ahí tendría que separarlo. Mi mamá muy feliz. Yo, según tengo conciencia, yo creo que como en primero, segundo y medio ya empecé a manifestar públicamente que yo quería ser sacerdote en serio. Cuando niño lo dije muchas veces, pero ya como adolescente la palabra tiene más peso. Y yo creo que en segundo y medio lo empecé a manifestar en mi curso, en mis compañeros, en mis amigos y también en mi familia. Entonces, de alguna manera, mi mamá ya estaba preparada para cuando llegó el momento. Yo salí de cuarto medio y mi papá igual estaba preparado, sabía, pero igual al padre le cuesta quizá más, porque claro, el hijo mayor, el padre también tiene muchos sueños para el hijo. Y en concreto él, bueno, quería que yo estudiara. Mi papá es de una generación que no recibió quizá la misma educación que recibió uno. Y los sueños legítimos de un padre es que, bueno, sea profesional, vaya a la universidad, se desarrolle, tenga su familia, le dé sus nietos. Son cosas legítimas de un padre y que uno las comprende. Entonces quizá por ese lado, a mi papá en un principio le costó un poco más. En ningún caso rechazó la vocación, porque mi papá es un hombre muy creyente, de mucha oración, pero le costó más. Con el tiempo, después fue el hombre más feliz porque a uno lo ve muy feliz en esta vocación. Pero aunque hubieron reacciones distintas, siempre y aún así, y aún al día de hoy sigo contando con el apoyo y con la alegría de los dos. Sí, bueno, yo creo que no solamente en tu vocación, sino en la vocación de muchos de quienes hoy somos sacerdotes, vemos esta alegría de los papás, que obviamente siempre la vocación sacerdotal causa incertidumbre. Los papás, como cualquier papá, tiene sueños para los hijos, que uno pueda ingresar a la universidad, que uno pueda estudiar, y obviamente la vocación sacerdotal viene a cambiar lo que muchas veces ellos, ¿cierto?, proyectaban en la vida. Pero hay algo que tú has dicho, ¿cierto?, y creo que esto quería compartir, se repite en nuestros papás, de quienes somos sacerdotes. Cuando ven al hijo feliz, cuando ven al hijo realizado, es la alegría también de ellos. Y obviamente los temores, las incertidumbres que muchas veces se hacen presentes, desaparecen, porque la alegría de un hijo siempre va a ser también la alegría de un papá. Así que también saludamos y te pedimos que le des un gran saludo a tus papás, y también los agradecimientos porque en el seno de tu familia ellos fueron formando al futuro sacerdote, al que ha sido consagrado ya hace una semana, y cada familia que entrega un sacerdote, un hijo, también debe tener la seguridad que Dios no se olvida, y esa familia es muy bendecida y Dios va a ser muy providente. Fíjese que yo quiero también reforzar un poco lo que decía el padre Alejandro, pero cuidado, porque yo también he sido catequista y estuve en Malalgue haciendo 2 años catequesis con los papás, con los adultos, ¿cierto? Y yo le decía a los papás, no se asusten si su hijo o su hija no es ingeniero o no es periodista, y manifiestan el interés de seguir la fe y de convertirse en sacerdote o hermana religiosa o monjita, le decía yo, porque nosotros siempre decidimos por lo que queremos para los hijos, y eso también es una libertad que tenemos que practicarla, y no presionar al hijo que sea un doctor, que sea un ingeniero, que sea un abogado, cuando quizás él tiene esa facultad de ser sacerdote o de convertirse en religioso o en religiosa. Por lo tanto, yo les hacía ver de que de esa forma también uno tenía que entregarle a Dios esa voluntad, y que si el día de mañana su hijo o su hija se iba por los caminos, obviamente, de convertirse en religioso o en religiosa, era una bendición de Dios también. Y yo creo que es una linda profesión que uno también tiene que inculcarle a los chicos, y sobre todo a los papás, cuando está en catequesis y de repente esto lo ven como tan fuerte, como que se niegan, como que dicen, no, mi hijo no puede ser sacerdote, yo tenía pensado que mi hijo fuera esto.
Pero reitero, si el hijo manifiesta y si Dios se manifiesta en el niño o en la niña para que sigan los caminos del Señor, bien, pues yo creo que no es un decir me voy a ahorrar tantas cosas, ¿cierto? Porque también se puede pensar por ese lado. Sobre todo va a ganar muchas cosas, porque va a ganar un hijo que se va a entregar a Dios o una hija y que van a estar al servicio de la iglesia. Sí. Sí. Roberto, hemos hablado de la familia y también, ¿cierto?, lo que expresaba Carlos. Creo que es importante resaltarlo cada joven y por lo tanto también la familia tiene que ayudar a esto. Que cuando uno es creyente, cuando Dios es importante, y para esto no significa ser sacerdote religiosa, sino una familia cristiana, tiene que inculcar en los hijos que deben preguntarse frente a su vocación qué es lo que Dios quiere de mí. Y no solamente en la línea de ser sacerdote, sino que también los jóvenes vayan descubriendo su vocación cristiana al matrimonio y también una vocación en la profesión. Hoy día vivimos una crisis vocacional a nivel profesional porque vemos que no hay un discernimiento. Muchas veces, ¿cierto? Muchos chicos optan por una profesión porque es lo que le alcanzó en la PCU, o porque de repente es lo que se le vino primero a la cabeza. De repente llama mucho la atención que en tercero o cuarto medio uno le pregunta a los jóvenes con los cuales uno comparte, chicos todos muy buenos, qué es lo que tú quieres estudiar, y no todos tienen claridad. Y tampoco estamos pidiendo esa claridad, que ya tenga uno muy bien pensado lo que quiere, sino cuál es el camino. Y para eso es importante que uno no pierda esta realidad que se tiene que dar en nuestra vida, preguntarle a Dios qué es lo que tú quieres de mí. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo fuiste tú buscando esta respuesta a lo largo de tu vida? Sí, es muy cierto lo que dice el padre, y eso se llama el discernimiento de cara al Señor, viendo las situaciones concretas de la vida de uno, y viendo a la luz de la fe también cómo el Señor se ha manifestado en esas situaciones, en esas personas concretas. En mi caso, haciendo memoria, en enseñanza media, como les comentaba, yo como en segundo medio empecé a ver que quizá por ahí iba mi vocación, con las dudas legítimas de la juventud. Yo tenía el sueño profesional de ser abogado, y por el lado humanista siempre iban mis intereses, y claro, esas dudas también estaban ahí. Bueno, ese es un sueño también, me encantaría ser abogado, formar mi familia. La experiencia también de pololear en enseñanza media te va mostrando también la posibilidad que puede ser una familia, y eso también lo viví yo. Entonces, sin duda, eso en mi vida de enseñanza media se hizo presente. Y yo creo que, y una vez se lo expliqué a un joven que estaba con esa duda, le dije, mira, el Señor no te hace elegir entre una cosa buena y una mala, sino que te hace elegir entre cosas que son positivas, buenas, ambas. Pero la clave, creo yo, del discernimiento es ver qué te hace más pleno. Y eso que te hace más pleno es el sueño de Dios para ti, en el fondo. Y yo descubrí, ya como en tercero medio, si no me equivoco, que lo que me hacía más pleno era una vida sacerdotal entregada. Y lo otro siendo muy legítimo, y con todas las experiencias que uno vive como joven en la enseñanza media, con lo que uno se puede proyectar también, pero yo vi con claridad que era la vida sacerdotal. Y cuando decidí eso, sin duda después vienen las dudas, bueno, me habré equivocado, no me habré equivocado. Eso me pasó también a mí como joven. A los pocos meses después de haber, entre comillas, decidido, me vinieron esas dudas. Pero con el tiempo se fueron disipando, y después ya fui confirmando esta vocación con el paso de los años. Así que, pero es clave, como dice el padre Alejandro, preguntarle al Señor, bueno, ¿qué quieres tú de mí? ¿Cuál es el sueño que tú tienes para mí? Y clave de ese discernimiento es también ver la historia de uno, concreta. Porque como le decía también a un grupo de jóvenes el otro día, el Señor no se manifiesta de forma mágica. Le pedimos señales, le pedimos signos, y el Señor se manifiesta en nuestra historia concreta. Y uno tiene que tener los ojos de la fe para ver donde otros quizá no ven, ¿cierto? Y ahí es
y ahí está la clave del discernimiento. Bien, hemos hablado, ¿cierto?, de cómo nace la vocación y creo también cómo se da la formación en los primeros años de vida. Tú has citado este texto de que el Señor llama por su nombre a cada uno y también desde el seno de nuestra madre. Pero hay una etapa, podríamos decir ya más formal, más directa para la formación sacerdotal, que es la etapa del seminario. ¿En qué año tú ingresaste al seminario? ¿Cómo fue esa etapa? Sería interesante poderle contar a todos nuestros hermanos que están por medio de la radio y también, ¿cierto?, por medio del Facebook Live, cómo se forma un sacerdote, cómo también, ¿cierto?, hoy se forma un sacerdote en nuestra iglesia diocesana. Padre, pero antes que nos responda Roberto, yo voy a hacer una breve repasada por nuestra plataforma porque hay muchos saludos para que nadie se sienta que nos estamos considerando. Saludos, Teo Buenuñir, muchas bendiciones, Padre, dice. Miguel Ángel Vidal Ramos también lo está viendo. Deyanira Huenchuanca, Dios le conceda sabiduría y fortaleza para con su caminar en su ministerio. Padre Roberto, mis saludos. Nancy Gutiérrez dice muchas bendiciones, Padre Roberto. Mónica Sandoval, familia Montesino Sandoval, saluda al Padre Roberto. María Elena Letamandía, muchas bendiciones, Padre Roberto. Marlene Ríos Canales lo está viendo. Rosa González, gracias Señor por esta bendición. Erika Baeza dice muchas bendiciones, Padre Roberto, lo tendremos en nuestras oraciones. Cecilia Reinqueo dice muchas felicidades al Padre Roberto, que Dios lo bendiga mucho y le dé la gracia de perseverar cada día en su vocación. Cintia Lamura dice Dios bendiga a su nuevo siervo por siempre, así sea, amén. Bernardita Benavides Neira, muchas felicidades, Padre, que Dios lo bendiga y lo proteja en el camino del sacerdocio en este mundo que tanto lo necesita. Y Ana María Valdebenito, que es el último comentario, bendiciones para el Padre Roberto. Muchas gracias a todos. Así que también un saludo para todos nuestros auditores y aprovecha, Roberto, tú que estás en el micrófono de nuestra radio, saludar a todos quienes te desean tanto bien, que son bendiciones y oraciones del pueblo de Dios que se elevan por este nuevo sacerdote. Y muchas gracias a todos los que se unen en esta hora de la mañana, que el Señor les bendiga mucho y acompáñenos siempre con su oración, ¿cierto? Nosotros con el Padre Alejandro y los demás hermanos sacerdotes necesitamos siempre la oración y la compañía de ustedes, porque somos solo uno, el pueblo de Dios que camina, pastores y el rebaño a la casa del Señor. Así que muchas gracias por su saludo, por su afecto y bueno, sigamos compartiendo. Bien, yo te preguntaba sobre la formación, le llamaba más formal, ya para ser sacerdote. Ingresaste al seminario, poder contar, yo conozco tu historia, pero para que la puedan conocer todos nuestros auditores, bueno, cómo fue cierto ese momento de decidirte ingresar al seminario de nuestra diócesis y también compartir qué es el seminario, qué es lo que hacen los seminaristas durante el tiempo de formación, cuántos años pasan ahí hasta que llega el feliz día de la ordenación sacerdotal. Sí, bueno, yo salí de enseñanza media en diciembre del 2010, 2011 seguí con un año de discernimiento para que vean que de repente a uno le cuesta ver con claridad por dónde va la voluntad del Señor. Eso fue el año 2011 y en 2012 ingresé al Seminario Mayor San Fidel. Y bueno, en ese sentido, antes de relatar un poco cómo es la vida del seminario, dar gracias a Dios porque nosotros contamos con un seminario y eso fue clave, fue un instrumento que el Señor me mostró para encauzar esta vocación que el Señor me había regalado. Ingresé el año 2012 al Seminario San Fidel junto con 6 compañeros más, mi curso éramos 7 y bueno, fue de una alegría inmensa, de una emoción. Me acuerdo que el primer día que llegué me fueron a dejar mis papás, si no me equivoco, a una cena y fue muy emocionante porque llegué, bueno, a una casa muy grande donde habían otros jóvenes un poco mayores que yo, ya muchos años en el seminario que yo los ubicaba, pero era llegar a vivir a una nueva familia y así lo experimenté, una nueva familia donde tenías que conocer a otros que iban a ejercer el rol de padres, en este caso eran los formadores, a otros que iban a ser tus hermanos,
seminaristas, pero también la gente que trabajaba y que prestaba un servicio ahí, iba a ser tu familia. Y eso fue una emoción también muy grande y un desafío, porque generalmente uno en la casa es como punto de referencia. Nos pasa eso a nosotros, que en la casa de uno de repente todo gira en torno a, bueno, a los gustos de uno, a cómo se hace, pero cuando llegas a una comunidad más grande, en este caso el seminario, tú eres parte de un todo. Entonces también tienes que poner el bien mayor y el bien común por sobre tus intereses personales. Entonces fue también un muy bonito desafío. Y bueno, como les decía, llegué con un curso de 7, éramos 7, el año 2012, y el seminario en general tiene 4 dimensiones de formación que se conocen. La dimensión espiritual, que es la base, ¿cierto? Es el corazón de nuestra vocación. La dimensión académica, ¿cierto? Para dar razón de nuestra esperanza, de nuestra fe. La dimensión humana, comunitaria, ¿cierto? Aquello que nosotros tenemos que formarnos, ¿cierto? Que es la base también de nuestra persona. Y la dimensión pastoral apostólica, ¿cierto? Y cómo nos vamos proyectando para ser pastores del pueblo de Dios. Son las 4 dimensiones de la formación que se trabajan durante los 7 años de formación en el seminario. Fue una etapa muy bonita, le agradezco mucho. Ayer tuve la posibilidad de compartir un rato con los actuales seminaristas y les decía eso, que aprovechen lo que tienen, vivir en comunidad ayuda mucho, nutrirse de la vocación del otro, de cómo el Señor ahí lo fue llamando, ayuda mucho. Y en mi caso fue así, todos veníamos de distintas realidades, unos venían del sur de Chile, de Puerto Montt, de Osorno, de Chiloé incluso, y eso es bonito porque permite ver cómo el Señor sigue llamando de distintas realidades, de distintas historias. Yo les comparto mi historia, pero así hay muchas otras con muchas variaciones, y ahí el punto en común siempre es la vocación que el Señor pensó para cada uno desde la eternidad. Y después cómo se manifiesta en la vida concreta, ahí es muy diverso, muy diverso. Pero fue una etapa muy bonita en la que pude crecer mucho, que también exige morir a muchas cosas, pero es lo que el Señor quiere. Cuando el Señor a uno lo llama no le quita lo bueno, pero sí te aleja de aquello que te hace mal y te va formando el corazón. Y en mi opinión, creo yo, y la Iglesia lo entiende así, el seminario ante todo es para formar el corazón, ¿cierto? El corazón de pastor. Nos da herramientas académicas que son muy importantes y necesarias, herramientas pastorales, cómo servir en una parroquia, pero ante todo es formar el corazón, ¿cierto? En esa dimensión humana que es clave, y esa dimensión espiritual, ¿cierto? Nutrirse de una relación de amistad con el Señor. Yo creo que ahí radica todo, y en ese sentido el seminario le agradezco mucho, porque aunque fueron largos años, que igual ahora uno los ve y que pasaron muy rápido, pero fue de gran ayuda, y le agradezco a todos mis formadores que fueron pasando por el Seminario Mayor San Fidel. Bien, creo que es también muy interesante que todos nuestros hermanos se sientan responsables de la formación de un sacerdote. Cuando un seminarista está en este proceso, toda la Iglesia es responsable y por lo tanto tiene que apoyar por medio de la oración, y también cuando un seminarista llega a hacer la práctica pastoral, como te tocó a ti en algún momento, por ejemplo aquí en nuestra parroquia, y estuviste en tantas otras, entender que ese paso del fin de semana es también la instancia para que los fieles de una parroquia determinada se hagan responsables de la formación de este futuro sacerdote, vayan trabajando el corazón del pastor. Y por eso agradecemos a todos nuestros parroquianos aquí en Panguipulli, que se alegran mucho cuando les compartimos que viene un seminarista, que va a estar el fin de semana, que les va a acompañar en las comunidades rurales, y que en algunas ocasiones también en algunos grupos van a estar presentes. Y es la instancia también, como digo, donde el pueblo santo de Dios va formando sus futuros pastores. No sé cuánto tiempo tienes, Roberto, pero estamos aprovechando tu buena todo el tiempo posición. Y para no hacer tan pesado el programa, vamos a un pequeño tema musical que Carlos ya tiene
preparado y regresamos después para hablar un poco de lo que significó tu ordenación sacerdotal en un tiempo histórico, un tiempo de pandemia, donde el Señor también ha sido generoso y ha sido providente porque nos ha regalado 3 nuevos ministros que están llamados en estos tiempos a consolar a su pueblo. Vamos a un tema musical y regresamos. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos días de soledad? ¿Cuántas noches de desvelo? Y llorando sin cesar, preocupado por tu pueblo que no deja de pecar. Cuántas misas celebradas en este bendito altar. Cuántos niños bautizados, cuántos matrimonios ya. ¿Cuántos has reconciliado con Jesús al confesar? Nadie sabe si tú comes, nadie sabe tu dolor, solo Cristo que conforta. Él te llena de su amor. Eres tú mi sacerdote, ella con tu santidad pastoreas a este pueblo y lo llevas hacia Dios. Pasarán muchos más años, quedarás la comunión a todos los invitados a la cena del Señor. ¿Cuántos años han pasado? ¿Y cuántos años pasarán? Tú, el elegido de Dios, tú, el que siempre estás en soledad, el que siempre te preocupas por tu pueblo, tú, mi sacerdote. Nadie sabe si tú comes, nadie sabe tu dolor, solo Cristo que conforta. Y Él te llena de su amor. Nadie sabe cuánto sufres en esa gran soledad. Eres tú quien siempre reza por su pueblo sin cesar. Pasarán muchos más años, quedarás la comunión a todos los invitados a la cena del Señor. A todos los invitados la cena del Señor.
Conectados por la fe a esta hora de esta jornada que estamos viviendo, conectados con la fe del Padre Roberto, nuevo sacerdote de nuestra diócesis de Villarrica. Siguen llegando los saludos, hay muchos saludos que están sumándose. Ida Manríquez y Fuentes, muchas bendiciones, Roberto, que la Virgen te guíe tus pasos para que seas un buen pastor. Así que saludamos. Mamá. Sí, pues. Saludos a mi mamá que está también Ahora conectada. sí. ¿Ah? Así que saludamos ahí a varias gente que nos está enviando su saludo. La señora Rosa González también, un saludo cariñoso al padre. Nuevamente la señora Cintia manda un saludo y dice: gracias, Padre Alejandro, por darnos la oportunidad de ver y escuchar al nuevo miembro de la iglesia, el Padre Roberto. Lo acompañamos y bendecimos espiritualmente a través de este medio. Así que son los saludos, los testimonios que están llegando también a través de nuestra plataforma. Muchos conectados a esta hora. Hemos compartido también la publicación. Así que le invitamos a quienes nos están viendo a través de la plataforma de Facebook de Radio San Sebastián a apretar el botoncito donde dice compartir, para que también pueda llegar a muchos más hermanos nuestros que están conectados por la fe. Bueno, en el Facebook de la parroquia también hay un saludo de la señora Patricia Muñoz. Dice: felicidades, Padre Roberto, que Dios lo bendiga y lo conserve como fiel hijo de él, y María lo conduzca en su vida como sacerdote. Saludo desde Paine. También un saludo a la señora Patricia, que está conectada por esta plataforma a nuestra radio y a nuestra parroquia. Mire, y hay otro saludo en el Facebook de la radio misma. Dice: bendiciones, Padre Roberto, qué hermoso testimonio, agradecidos de su vocación y de haber podido seguir por este medio su ordenación. Todo muy emocionante en estos tiempos que vivimos, pero confiados en Dios y su Santísima Madre. Un especial saludo y oraciones de Cristina Cabezas y familia. Muchas gracias. Padre Alejandro. Bien, había otro saludo aquí, se me fue más arriba, de Magdalena Huerulev Manríquez. Dice: saludos, Padre Alejandro, desde Villarrica. Muchas bendiciones para nuestro nuevo sacerdote, Padre Roberto. Así que agradecemos los saludos de Magdalena Janet, que yo sé muy bien quién es, así que le agradezco también sus saludos. Ella de la parroquia catedral, el coro, ¿no? Sí. Así es. Oiga, Padre Roberto, perdón, me pensé que todavía estaba como seminarista, entonces uno se acostumbra también. Padre, ¿qué es lo más difícil que le tocó vivir durante todo este proceso? Yo me atrevería a decir que la respondo de la siguiente manera. El otro día en los seminarios, unos jóvenes me preguntaban, bueno, ¿qué es lo más difícil para un sacerdote en su vida, o cómo proyectas tu vida sacerdotal? ¿Cuál puede ser el mayor peligro? Y yo creo que el mayor peligro que puedo tener, y que también tuve, por eso la respondo así, como seminarista, fue cuando empecé a guiar mi vida como seminarista, no preguntándole al Señor lo que Él quería, sino que poniéndome yo como punto de referencia. Yo creo que hubo una etapa en mi vida de seminarista que quizá perdí un poco el foco en preguntarle al Señor qué era lo que quería, por dónde iba la cosa, y yo creo que ese es el mayor peligro, y el peligro que tuve y que uno puede tener siempre, tenerse a uno como punto de referencia y dejar de preguntarle al Señor, y uno dejarse guiar por sus lógicas, un poco la autosuficiencia, ¿cierto? De, bueno, decir, es que aquí está la respuesta, yo la tengo, y la condición del cristiano es justamente lo contrario, preguntarle al Señor qué es lo que quiere de mí, a la luz de la fe. Entonces yo creo que lo más difícil, así, de forma amplia, pero también que se tuvo un momento concreto en mi vida de seminarista, fue eso, cuando dejé de preguntarle al Señor qué era lo que quería y me fui guiando por mis propios parámetros, por lo que yo creía que era correcto. Yo creo que fueron los momentos más difíciles que experimenté, que me dolieron más, que también se experimenta el sufrimiento. Y tú sufres porque tú te das cuenta que actúas mal. Yo no me atrevería a decir que haya habido un momento difícil que haya tenido que ver con otros, con personas, ¿no? Yo creo que lo más difícil y que a mí más me hizo sufrir fue cuando yo fui el punto de referencia
de mi vocación. Y yo creo que ahí uno erra el camino. Y, y sobre eso mismo, me imagino de que cómo estuvieron tus padres para que termine el proceso. Yo sé que hay mucha fe en ellos, yo sé que hay mucha dedicación, oración, pero igual el peligro latente que a veces que Sí, va a pasar todo esto rápido dentro de lo normal que es el seminario, ¿cierto? Y la preparación, sí. pero me imagino igual ellos, la oración constante y la fortaleza que te dieron para que este periodo también tenga sus frutos y de esa manera también se vea fortalecido con el apoyo de tus padres para que termines obviamente lo que es la preparación y te conviertas hoy en día en sacerdote, porque ya lo observábamos cuando se ordenaste como diácono en tránsito, ¿cierto? Y ya había ahí como una... yo le preguntaba a Miriam y me decía, no, todavía no estoy tranquila hasta que quede el último paso, que es el del sacerdocio. Y me imagino que ellos deben estar muy orgullosos y contentos por todo lo que han vivido, ¿no? Sí, pues y los papás están unidos al hijo de tal manera que ellos saben cuando uno está bien, saben cuando uno va por el camino correcto, cuando uno tiene preocupaciones, pero también yo creo que es clave, ellos comprenden que su vocación o su papel es estar ahí, rezar por el hijo, acompañarlo, y yo creo que también ellos siempre lo han vivido de esa manera, con esa presencia, quizás a la distancia, cada uno en sus ocupaciones, con esa preocupación y su oración constante. Y el papá, la mamá siempre sabe y conoce al hijo. Así que ellos vivieron también todo mi proceso conmigo. Sí, yo escuchaba tu reflexión en torno a lo que era lo más difícil que habías vivido en este proceso. Y creo que es bueno poder comprender que lo que de una otra forma uno va experimentando no es simplemente una relación con una cosa, con algo, con una profesión. Es de una otra forma el irse encontrando cada día con una persona que es Jesucristo y por lo tanto el proceso vocacional que nace con el discernimiento, en la formación, el seminario y que también es a lo largo de toda la vida, es como un noviazgo, que llega un momento donde ya hay unas nupcias y uno dice sí para toda la vida, pero obviamente hay que ir trabajando constantemente este encuentro con el otro y de modo especial frente a Jesucristo, saber que nuestra vida tiene que estar centrada en Él. Y para eso es el seminario, para eso es el discernimiento que uno va haciendo constantemente referente a su vocación, referente a la respuesta que uno va dando para ir poniendo a Jesucristo en el centro, es decir, que se cumpla lo que la Escritura dice de tantas formas, ¿no? Que en realidad, ¿cierto? Esto no es por méritos de uno, sino que es la misericordia de Dios que se ha fijado en la persona que ha elegido con todas sus deficiencias, con sus pecados, pero que el Señor está también, ¿cierto?, dando todo aquello que es necesario para poder compartir, ¿cierto?, esto tan grande como es el ministerio sacerdotal. Y creo que esta invitación, que podemos llamarlo de este modo, de centrar nuestra vida en Jesucristo, es también para la vida matrimonial. Hoy día nosotros en muchas ocasiones hablamos de la crisis que se vive en la familia y que pasa en tantas ocasiones por el matrimonio, y la pregunta que uno se hace, ¿qué es lo que ha sucedido? Y pueden haber muchas respuestas, pero creo que una respuesta fundamental es que no se ha puesto a Jesucristo en el centro. Y cada uno, ¿cierto?, de repente pone su propio interés. Sabemos que hay realidades muy distintas, situaciones muy dolorosas, pero es importante que en la vida matrimonial, en la vida familiar, Cristo esté en el centro. Y creo que también esta pandemia nos debe ayudar a aquello. Hoy día que hemos hecho un alto en nuestra vida, en todas las actividades, ya no es igual que un par de meses atrás, y ojalá que nos demos cuenta que ganar el mundo no es la salvación cuando no está Cristo. Y en la vida sacerdotal, en la vida matrimonial, tenemos que poner a Cristo siempre en el centro de todo nuestro quehacer. Roberto, yo quería
preguntarte referente a tu ordenación que se vivió el viernes recién pasado. Todos quienes hemos estado en el seminario y se acerca ya la ordenación cuando uno va pasando de curso, primero el ciclo de propedéutico, después los estudios de filosofía y la teología ya es el último tramo. Uno sueña siempre con una ordenación en grande, ¿no? Donde participe gran parte del pueblo de Dios, que uno esté acompañado por sus familiares, los familiares también, ¿cierto? Siempre se están preparando para la ordenación sacerdotal, pero a ti te sucedió algo totalmente distinto, ¿no? Que fue una ordenación en tiempos de pandemia, donde en la catedral en Villarrica solo pudimos ingresar 50 personas. ¿Cómo has vivido tu ordenación sacerdotal? Que ha sido realmente muy distinta a las ordenaciones que estábamos acostumbrados en nuestra diócesis ya por muchos años, donde siempre se aseguraba una gran participación de fieles que se alegraba por la consagración de un nuevo pastor. Eran muchas las personas que venían de diversas parroquias, principalmente donde uno había servido también pastoralmente, pero acá vivimos una situación distinta. ¿Cómo viviste y cómo has vivido esta experiencia de ser ordenado en esta circunstancia, en un tiempo de pandemia, donde, si no me equivoco, estaba tu familia más cercana, ¿no? 3, 4 personas, y fueron los que te acompañaron ese día en la catedral junto a los sacerdotes, que tuvimos también la posibilidad algunos de estar ahí, de imponerte las manos, que es un rito, ¿cierto?, muy significativo, y darte también el abrazo de la paz, acogiéndote en el Colegio de los Presbíteros. Sí, bueno, como dice el padre, todos los que pudieron unirse, fue una celebración distinta, que quizá nadie esperaba. Como bien dice el padre, uno sueña muchas cosas, pero yo creo que esto fue para confirmar nuevamente que nuestros planes no son los del Señor, no son los del Señor. En la vida de oración muchas veces uno entra en relación con el Señor, pero va a presentarle sus proyectos. Eso nos pasa a todos, y a veces erramos el camino en ese sentido, y dejamos de preguntarle, bueno, ¿qué quieres tú de mí? O de discernir cuál es la vocación o cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que va mostrando en la vida de cada uno de nosotros. Y en ese sentido la ordenación yo creo que va por esa línea, como el Señor y los planes del Señor no son nuestros planes. Y en ese sentido, claro, fue algo distinto que a nosotros nos hubiese gustado estar en comunidad, la misma comunidad donde sirvo actualmente, Loncoche, y tantas parroquias donde uno ha podido servir, pero yo creo que esto fue una oportunidad para volver la mirada a Cristo, como lo meditábamos recién, a lo esencial de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Que es el don, es el ministerio que el Señor a través de su iglesia entrega a un hijo suyo, y la misión que se le encomienda en este caso. Y yo creo que fue providencial. Y si a mí me preguntan, bueno, ¿cómo viví ese día la ordenación ahí en plena Eucaristía? Con mucha alegría, con mucha paz, sabiendo también que estábamos unidos a tantos hermanos en la comunión de oraciones, y teniendo la certeza de que había mucha gente conectada también. En ningún momento me sentí solo, ni la nostalgia de lo que podría haber sido o lo que uno podría haber soñado. En ningún caso, muy feliz porque sabía que lo esencial estaba, que era el Señor, y que derramaba su gracia y su amor a este hijo suyo, que, como también lo decía en un video que compartí los días atrás, este hijo que confía en que el Señor puede hacer obras grandes y dar fruto con un instrumento que es muy débil, que es muy limitado, que llevamos un tesoro en vasijas de barro, y eso todos somos conscientes de eso, un gran tesoro en vasijas de barro, pero sabemos que el Señor sabe actuar con instrumentos débiles, que también es una frase que acuñó el Papa Benedicto, y esa es la conciencia que tenemos nosotros también. Entonces, ha sido una ordenación en tiempo de pandemia, quizá histórica, pero yo creo que nos ha servido a nosotros como Iglesia Católica y diocesana para comprender que lo esencial está en el Señor, en el corazón del Señor. Y ese día también
providencialmente era la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, también día de santificación del clero. Fue un día muy significativo y yo creo que nos sirve y nos va a servir a muchos para nuestro futuro ministerio, que solamente Dios sabe lo que nos depara para el futuro. Y nuestra alegría, nuestra confianza tiene que estar en Él, porque las estructuras pasarán, ¿cierto? Como decía el Evangelio ayer, vendrán tempestades, pero bueno, si uno está apoyado en la roca que es Cristo, eso se podrá sobrellevar. Así que con mucha alegría viví el día de la ordenación y agradecido a tantos hermanos que también pudieron unirse desde la comunidad de Panguipulli. Sí, bueno, ahora por Facebook Live van a salir ahí parte de la ordenación sacerdotal en un video ahí que hemos tomado de la diócesis de Villarrica. Y hay algo que de repente preguntan, yo sé que no es lo más esencial, pero esos datos ¿Sí? Anecdóticos, ¿no? Que muchas veces a uno como sacerdote la gente le consulta. En la ordenación, ¿Sí? ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué fue lo que te marcó? Que de una otra forma tú dijiste, chuta, esto ya es distinto, me está haciendo a mí un pastor y Dios me está consagrando. Yo creo que uno de los signos más potentes es la imposición de manos, como la decía el Padre, y que la atestigua la tradición apostólica de los tiempos de los apóstoles, que imponían las manos para consagrar nuevos presbíteros. Yo creo que eso fue súper potente en ese momento en que uno está de rodillas y ve que el obispo junto con los sacerdotes te van imponiendo las manos, como que marca mucho, como que te dice de alguna manera, tú ya perteneces a mí y para servir y entregar y anunciar mi nombre, que es nuestra vida. Y yo sentía que el Señor me decía eso con la imposición de manos. Y el otro momento muy fuerte es cuando te revisten, porque las vestiduras, los ornamentos manifiestan una realidad invisible, ¿cierto? La estola y la casulla manifiestan esa consagración como sacerdote, como pastor, ¿cierto? La estola siempre ha significado el poder del sacerdote, el pastor que es sacerdote también y que ofrece el sacrificio, y la casulla representa a todo el pueblo que tú asumes, ¿cierto? Y, y es como un peso también grande, más allá de lo estético, que no es tan importante, pero es muy potente ese signo de ya saberte sacerdote y que tienes una misión muy bonita, pero que también tienes una gran responsabilidad de ser pastor del pueblo de Dios. Fueron los dos momentos quizás más bonitos del rito de la ordenación, y ya como plenitud de todo eso en el momento de la consagración, porque ahí uno actúa en la persona de Cristo, y ese es el misterio del sacerdocio. San Juan María Vianney decía que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús, y eso, más allá de una frase bonita, es la realidad, que el amor de Cristo que se sigue manifestando a los hombres y mujeres de nuestro tiempo a través de un sacerdote en concreto, pero que va más allá de él, ¿cierto? Que es lo que dice San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y eso ocurre realmente en la consagración, es un misterio, y nosotros cuando pronunciamos esas palabras de la consagración, por lo menos yo lo viví con mucha emoción. Uno tiene que controlarse también porque está en una celebración y tiene que seguir todo su ritmo, pero te inunda una emoción al pronunciar las palabras que dijo Jesús: tomen y coman. Es impresionante, es un misterio muy grande que pasa por nosotros en ese momento, y eso es lo bonito y es lo máximo quizá de ese día de la ordenación. Así que quizá esos tres momentos fueron los que más me marcaron. Siempre la ordenación marca, ¿cierto?, a cada sacerdote, y porque en el fondo, como tú lo decías, es la iglesia en toda su tradición que está presente, y a pesar de que éramos un grupo muy reducido, en esto fueron muy responsables, muy estrictos de cumplir también la normativa sanitaria, pero tú y todos estábamos muy conscientes de que en esa celebración de ordenación sacerdotal y diaconal estaba toda la iglesia, en la riqueza de nuestra fe, donde realmente nos alegramos de vivir esta comunión. Había muchas personas también conectadas por las redes sociales
que participaron las 2 horas y tantas, ¿cierto?, del rito de ordenación, y que después comentaban, y algunos, ¿cierto?, volvieron a ver nuevamente el video, y algunos agradecían que era la primera vez que veían la ordenación sacerdotal. Así que nos alegramos también de poder utilizar hoy los medios que 5 o 10 años atrás no teníamos, y de este modo poder llegar a tantos hermanos que han ofrecido su oración por estos nuevos ministros, y que hoy día también tienen que asumir el compromiso de seguir orando, porque la vocación sacerdotal, el ministerio, como dice San Pablo, nosotros no la llevamos por méritos propios, y por lo tanto es algo, cierto, que está en nosotros, y es como una vasija de barro que necesita cuidado, y por lo tanto es responsabilidad en primer lugar de quien ha recibido este don, el ministerio, que es siempre gratuito, pero también de la comunidad. Por eso constantemente se invita a rezar por los sacerdotes, no solo a orar por el aumento de vocaciones sacerdotales, que es también cumplir lo que el Señor nos ha pedido: recen al dueño de la mies para que nunca falten pastores, pero también es necesario orar por la perseverancia de quienes hemos sido llamados al ministerio sacerdotal, porque así como tú has dicho, tuviste que crecer, y en mi caso también, durante el tiempo de formación en el seminario, pero también hay que seguir creciendo en la vida ministerial, porque es un camino a la santidad, y día a día, ¿cierto?, el Señor nos está pidiendo algo nuevo, y también una respuesta generosa, a ejemplo de la Santísima Virgen María, que dijo sí, y fue un sí definitivo, y que de otra forma también hoy día se presenta para todos nosotros, y de modo especial para los sacerdotes, como un modelo de entrega y un modelo de fidelidad. Padre Roberto, antes ya de dar por concluido nuestro programa, ¿cuáles son tus palabras, tu mensaje hoy día a la Iglesia? Un nuevo sacerdote tiene la gracia, ¿cierto?, del Espíritu Santo, un nuevo presbítero está, ¿cierto?, lleno también de la oración de los fieles, y es también siempre hermoso escuchar qué es lo que nos dice un nuevo sacerdote a todos nosotros, incluso a nosotros que somos ya sacerdotes un par de años. ¿Cuáles son tus palabras hoy día que tú de otra forma quieres también transmitir a esta parroquia que te acogió, y también a tantos fieles que están siguiendo nuestras redes sociales? Sí, yo solamente compartir lo que quizá va en la línea de lo que los agradecimientos que di ese día al finalizar la Eucaristía, que Dios nos ama, que Dios es amor, y nunca perdamos de vista esa realidad esencial de nuestra fe. Nuestra fe tiene muchas dimensiones, tiene que abarcar muchos campos de nuestra vida, pero lo esencial, como dice la primera carta de San Juan, Dios es amor, el que por amor vino a nosotros y se encarnó, y nos salvó, ¿cierto?, con su pasión, muerte y resurrección. Y que esa sea nuestra mayor alegría, ¿cierto?, que sea nuestra mayor certeza, que Dios nos ama, y que desde ese amor nosotros comprendamos también todas las dimensiones de nuestra vida. Cuando nosotros ofendemos al Señor, cuando nos alejamos de Él, bueno, lo comprendemos a la luz del amor de Dios, que es un alejarnos del amor que Él nos pide también con los hermanos. Entonces, solamente transmitirle eso. El día de la ordenación también fue un día providencial, fue el día del Sagrado Corazón de Jesús, y más allá de ser una devoción o de algo estético, ¿cierto?, de una imagen de Jesús con el corazón, esa fiesta nos manifiesta el amor de Dios, ese amor que tanto ha amado a los hombres. Dice las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque, que es una santa que yo creo que siempre es bueno descubrir lo que ella nos dice. Ese amor que se manifiesta en el sacerdocio, que es el amor del corazón de Jesús, como decía San Juan María Vianney. Y entonces yo creo que la fiesta también nos ayudó para volver nuestra mirada a la intimidad de Dios, ¿cierto? A ese Dios que no es una cosa, que no es una idea, no es una filosofía, ni simplemente una moral, ni una ideología, sino que es el Dios eterno que nos crea por amor. Y que ese amor también a nosotros irradie en nuestra vida, y que lo podamos transmitir también. En esa consiste la vida esencial
de cada uno de nosotros, y es lo que a mí me gustaría transmitir a ustedes. Y simplemente que se sientan muy acompañados por la iglesia, que es nuestra otra familia. Muchas veces hay gente que no comprende nuestra vocación sacerdotal. Bueno, va a vivir solo, la soledad, pero nosotros, yo creo que en eso el padre Alejandro también es testigo, tenemos una gran familia. A donde vamos está nuestra casa, la iglesia, las comunidades, personas concretas que nos abren las puertas de su corazón, de su vida, de sus hogares, sus comunidades, y experimentamos una familiaridad que va más allá de la sangre, ¿cierto? Que es la familiaridad por el bautismo en el Señor. Y eso es algo que es real, y nosotros lo hemos experimentado, y yo creo que cada uno tiene que crecer en esa conciencia de que la iglesia también es la familia de los hijos de Dios, y que somos hermanos en la fe. Por eso yo les agradezco también el afecto, el cariño que me manifiestan, y las veces que fui a apoyar pastoralmente a la parroquia de San Sebastián, en Panguipulli, me sentí en casa, y me siento en casa cada vez que voy. Y eso lo da la fe, y eso lo da el encuentro con el Señor. Y eso lo da también nuestra condición de hijo de Dios. Así que solamente eso, que el Señor les bendiga, y acompáñenme con su oración, porque la meta no era esta, nunca ha sido la meta del sacerdocio. Es una vocación muy linda, y la meta es el encuentro con el Señor, que pasa sin duda por la vocación de cada uno, que pasa por ella, pero necesitamos su oración para ser fieles, para ser perseverantes, y la fidelidad nos dará muchos frutos, y la fidelidad nos dará la alegría, siempre apoyado en que el Señor es fiel. Bien, a mí se me olvidó preguntarte cuál es tu lema sacerdotal. Ah, sí. Sí, bueno, el lema sacerdotal va en esta línea, está tomado del capítulo 17 de San Juan, en el versículo 3. Ese pasaje se conoce como la oración sacerdotal. Jesús, que eleva la oración al Padre cuando está con sus discípulos, se está despidiendo de él, y dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Porque es un programa de vida sacerdotal que es para todos, sin duda, y que conozcan a Jesucristo, y que el mayor tesoro que puede ofrecer la iglesia, el sacerdote y cualquier bautizado es dar a conocer a Jesús. Es el tesoro que tenemos nosotros, que sin duda llevamos en una vasija de barro, como les decía, pero es el gran regalo que podemos ofrecer al mundo, y es la misión que nos dejó el Señor, darlo a conocer a Él, y que en Él encontramos vida eterna, ya desde acá, desde nuestra vida en la tierra, pero plenamente ya en el encuentro con el Señor en el cielo. Y ahí la Eucaristía sin duda es prenda de esa vida eterna, prenda de la gloria futura que vamos a alcanzar. Entonces el lema será ese, Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Muy bien, Roberto, antes de despedirnos, agradecer la gentileza que has tenido de dedicar bastante tiempo para poder conversar por medio de los micrófonos de nuestra radio en este programa Conectados por la Fe, que también busca mostrar la vida de la iglesia, una iglesia que está en pandemia pero sigue viva, porque el Señor nos sigue enviando y también regaloneando, y lo hemos dicho con estas nuevas ordenaciones. Hay 3 nuevos ministros, tú como sacerdote, y 2 diáconos en tránsito que esperamos ya prontamente sean ordenados también sacerdotes. Un saludo a la distancia para estos diáconos, Reginaldo, y para Sebastián. Y este programa también busca acompañar a todos nuestros hermanos que se mantienen en casa en este tiempo de pandemia. Muchos, cierto, añorando volver al templo, pero la alegría que hoy compartimos creo que viene también a animarlos, viene a renovarlos en la esperanza, y por lo tanto también junto con dar gracias a Dios por tanto bien que Él hace por todos nosotros, por nuestra iglesia, y de modo particular por nuestra iglesia diocesana, agradecerte a ti por tu sí generoso, por tu valentía, porque obviamente en estos tiempos hay que ser también valiente, y esa valentía no es que sea algo humano, sino que es la aceptación de la obra de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Así que de parte mía, en nombre de toda la parroquia, comprometemos también nuestra oración,
vendrán días mejores cuando ya pase la pandemia, no sabemos cuándo, pero Dios mediante igual, un día te vamos a invitar para que celebres Santa Misa aquí en el templo parroquial de Panguipulli. Con mucho gusto. Muchas gracias, padre. Muy bien, pues padre Roberto, qué enorme placer de compartir con usted y de poder enviarle nuestro más cordial saludo, y nosotros vamos a continuar en oración por ti, en ese caso, para que se fortalezca mucho más la fe, para que ese sacerdocio sea fértil, sea sólido, ¿cierto? Y que Satanás también no haga de las suyas, porque Satanás siempre está ahí dando vueltas y tratando en lo posible de desviar muchas veces lo bueno. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros fortaleciendo esa fe, para que de esa forma su trabajo sea el de llegar, ¿cierto?, con la palabra del Señor, donde no conocen a Cristo todavía, y qué es bonito ese mensaje que usted pueda entregar, y qué es hermoso todo lo que estamos viendo. Yo el otro día comentaba por ahí en una respuesta igual, este es un momento hermoso para la iglesia, porque es lo que necesitamos. Sacerdotes religiosas que entreguen obviamente su vida a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, y de esa forma estén al servicio de nuestra iglesia, de la comunidad, para que de esa manera seamos todos fortalecidos y tengamos como único fin, obviamente, alcanzar la vida eterna junto a Dios Padre, que es lo que todos queremos. Nuestros familiares, amigos, algunos ya han partido, ¿cierto? Pero con esa fe, con esa fortaleza de que algún día vamos todos a compartir también y alcanzar esa gloria eterna, como usted lo señalaba también en parte de sus palabras. Así que solamente nuestro compromiso de oración. Nosotros somos simples, humildes laicos, comprometidos con la iglesia, pero que de alguna forma estamos siempre queriendo lo mejor para nuestra iglesia, apoyando a nuestros sacerdotes, acá en la parroquia, al Padre Juan, a nuestro vicario, al Padre Alejandro, ¿cierto? Y cada vez y nos sentimos también un poco distantes, porque estábamos acostumbrados a ir a la catedral, usted sabe, a transmitir por la radio en directo desde allá, y en esta vez yo le pregunté al Padre como 10 veces, Padre, pero ¿podemos ir? Padre, pero ¿habrá alguna posibilidad? Entonces nos quedamos con las ganas, pero igual estuvimos conectados, estuvimos transmitiendo por la radio, y el Padre decía, a lo mejor fueron pocos los que estuvieron en la catedral, pero fueron más de 1.500, 2.000 personas fácilmente que estuvieron conectadas por el Facebook, por la transmisión en vivo, y eso se notó porque no bajó la cantidad de gente que estaba conectada y que estuvo constantemente observando esta ordenación. Así que eso, felicidades una vez más, y contento de que estés ya como sacerdote de nuestra iglesia. Bueno, yo tengo que reconocer que aquí Carlos Durán, ¿cierto?, con Nacho, que hace la producción, estuvieron con las maletas listas para ir a Villarrica, y realmente no comprendían por qué no. Y bueno, siempre se habló que iba a ser muy responsable la ordenación, así como también lo ha pedido el obispo en todas las parroquias, que cumplamos lo que la autoridad sanitaria ha solicitado, y no está prohibido el culto, porque también eso hay que explicarlo. Y gente dice, ¿por qué celebran misa si está prohibido? No está prohibido celebrar misa. Lo que está prohibido es que en los recintos, en las parroquias, haya más de 50 personas, y que y también, cierto, la obligación es que quienes están reunidos mantengan la distancia social. Padre Roberto, ¿dónde está destinado usted como sacerdote ahora? Sí, yo estoy destinado a trabajar en la parroquia Inmaculada Concepción de Loncoche. Desde el año pasado ya como seminarista y diácono estoy sirviendo en esa comunidad, y ahora lo voy a hacer como vicario parroquial junto a nuestro párroco, el padre José Neira, para servir en esa comunidad tan linda de Loncoche. Así que vaya también un saludo para todos los hermanos de esa comunidad, que bueno, este domingo celebraré mi primera misa en el templo de nuestra parroquia, y de ahí también se unirán muchos a través del Facebook Parroquia Inmaculada Concepción Loncoche, que les invito también a que puedan seguir las publicaciones y las eucaristías desde esa comunidad parroquial. O sea que ahora es colega del padre Juan Catrilev. Justamente. Aquí nuestro productor, que transmite las misas todos los días, está poniendo ahí cara rara porque le gusta que sigan la de la parroquia, pero obviamente invitamos también que puedan acompañarte en tu primera misa el próximo domingo. ¿A qué hora es? ¿Perdón?
Próximo domingo a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana ahí desde la parroquia De Loncoche. de Loncoche. Esta es la riqueza de la iglesia, que somos una Sí. sola iglesia. Y Sí. podemos celebrar la Eucaristía y es a Cristo a quien nosotros celebramos y adoramos, y sobre todo también buscamos como alimento de salvación. Padre Roberto, quiero pedirte que nos puedas dar la bendición de un nuevo sacerdote, para todos quienes te han enviado saludos, para quienes también te acompañaron el día de tu ordenación, los que han estado cierto preocupados de ti y quienes también estuvieron conectados. Estuvimos ahí un número bien constante, 30 personas conectados por Facebook, pero son muchos más los que están conectados también por la radio San Sebastián, porque hemos recibido también algunos saludos por el Facebook, por los WhatsApp, así que te invitamos y te pedimos, Padre, que nos puedas dar tu bendición. Sí, junto con la bendición yo solamente quiero terminar con una frase que está tomada del documento Aparecía, que a mí me ayuda mucho y yo quiero transmitirla a todos los que nos están siguiendo a esta hora a través de Radio Panguipulli. En el número 29 del documento Aparecía se señala: conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro mayor gozo. Esa es nuestra certeza, y que Cristo Jesús siempre sea nuestra alegría, donde encontremos fortaleza en la dificultad y esperanza también, sabiendo que Él triunfa. Y Él nos dice muchas veces: no tengan miedo, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Entonces les doy con mucha alegría la bendición del Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso y bueno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias a usted, Padre. Un abrazo a la distancia, y ya tendremos la oportunidad de volvernos a reencontrar físicamente, pero confiados en el Señor. Así que muchas gracias por la conexión. Gracias, Padre, por nuestro primer programa. Muy bonito. Nosotros no habíamos visto esta plataforma todavía del Conectados por la Fe. Bueno, estábamos un poco delicaditos de salud, pero igual estábamos trabajando desde la casa. Hoy día hicimos la excepción de venir a compartir con el Padre Roberto, así que bonito la producción y todo lo que se ha puesto en el aire también de aquí en adelante, y sabemos que vamos a seguir con este programa como otros que también ya se han hecho ya normales en nuestra radio San Sebastián. Así que gracias, Padre Alejandro, gracias, Padre Roberto, y nosotros seguimos con nuestra programación habitual, porque ya tengo con su libreto bajo el brazo al Padre Juan, que viene con su programa de Paz y Esperanza, así que ya está acá, está pidiendo cancha, hay que desocupar. Entonces la idea es que también a las 12, como es habitual, ya el Padre Juan, nuestro vicario, nos trae su programa de Paz y Esperanza en el día de hoy. Hoy saludamos al Padre Juan porque hizo un hermoso programa del Huetripantu que realmente lo han pedido. Yo no sé si se podrá nuevamente pasar, aunque no haya pasado el 24 de junio, pero un buen aporte cultural también del Padre Juan en el día del Huetripantu. Así que un saludo al Padre. Ya le vamos a desocupar la radio para que él pueda salir con su programa que muchos esperan cada viernes aquí en nuestra radio. Un abrazo, Padre Roberto. Nos estamos viendo, y saludo a tu familia. Gracias. Aprovecha estos días que son muy benditos de poder estar con tus papás, y bueno, también ya el sábado cuando regreses a la parroquia, te deseamos que el Señor te siga acompañando y bendiciendo. Y gracias también por darnos tu bendición. De nada, gracias a ustedes. Y a levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos